Hemos hablado ya en temas anteriores acerca de la importancia de poder conocer aquellas instrucciones que se fueron dejando a lo largo de la historia. Mencionábamos que a partir del siglo XVI, la Kabbalah, tal y como se había venido instruyendo de forma práctica, desafortunadamente, se fue censurando con el propósito, por parte de la sabiduría que hay en la tradición rabínica, con el propósito de que las personas no tuviesen realmente forma de utilizar estas herramientas de forma incorrecta. Y es que es cierto, era bien sabido que conforme pasase el tiempo, cada vez más y más personas se iban a interesar en la sabiduría del misticismo judío. Prueba de ello es que mucha gente, pues evidentemente, hoy en día ha adquirido textos del Zohar y ha ido acompañando estos textos de otras fuentes que va descubriendo debido a que el Zohar llega a citar, por ejemplo, el Talmud, el Zohar llega a citar el Sefer Yetzirah, y entonces el estudiante de Kabbalah descubre un universo muy amplio. ¿Y qué sucede? Pues conforme va avanzando en el estudio de la Kabbalah, se va dando cuenta de que hay diferentes escuelas, hay diferentes maestros, Baruch Hashem, que Hashem bendiga todo lo que ellos enseñan, pero que aún hay más. Algunos abiertamente dicen, en este sendero yo mejor me detengo, me quedo un poquito atrás. Algunos otros definitivamente dicen, mejor ni hablar de esos universos. ¿Por qué razón? Porque al final del día nos lleva a nosotros a llevarnos a cierta exposición de inteligencias que son más antiguas que nosotros mismos y que por lo menos ellos contienen más información que la que nosotros vamos descubriendo en esta corta vida. Bien, entonces estamos hablando del verdadero propósito por el cual es revelada la Kabbalah. La Kabbalah, si bien es cierto, nos ayuda para poder conocer el origen de esta realidad, conocer cómo funcionamos nosotros, conocer el diagrama del Creador a través del árbol de la vida. También nos va a permitir acercarnos a el mundo paralelo que se encuentra interactuando con nosotros continuamente, porque recordemos que la palabra Lekabel, proveniente de Kabbalah, también significa lo paralelo. ¿Y qué nos enseñan los sabios talmúdicos, los tanaítas? Nos enseñan que estas inteligencias, no solamente estamos hablando de los seres con los que interactuamos mientras están en vida, sino que hay otras inteligencias que se encuentran también muy cerca de nosotros. El libro de los Salmos también lo dice, ¿verdad? Salmo 91, Salmo 23, por eso hacen referencia de que hay entidades a nuestra diestra y a la siniestra, izquierda o derecha. El Talmud Jerusalén dice claramente que nosotros podríamos ver si realizamos ciertas prácticas masid, podríamos nosotros observar aquello que los animales sí pueden percibir. Los perros, los gatos, los caballos, los borregos, las cabras, todos ellos, como tienen un alma que se define como ruaj, recordemos que el ruaj tiene una interacción más pura. Por lo tanto, ellos pueden ver generalmente a estas entidades que habitan en el universo de Yetzirah. Recordemos, Nefesh está en relación con el universo de Asia, el universo de la acción, el universo físico. Dice, el Ruach está en relación con el universo de Yetzirah. Y por eso, cuando un niño llega a este mundo, primero pasa para conectar con esta realidad, con el universo también de Yetzirah. Y es por ello que los niños, algunos niños, pueden llegar a ver, a observar a entidades que están interactuando con ellos. Inclusive, una persona, Hasbe Shalom, que está próxima a fallecer, debido a que comienza a tener un comportamiento de dependencia, comienza nuevamente a retoñar la emanación del Ruach. Y entonces es normal que desde el aspecto emocional del Ruach, que corresponde al universo de Yetzirah, comience nuevamente a percibir la presencia de seres que pueden acompañarle en el proceso del desprendimiento de su Neshama de este mundo físico. Por eso mencionábamos en temas anteriores un seminario que se llamó No todos van al cielo,
mencionábamos que una de las formas en las que nosotros podemos darnos cuenta de qué nos va a acompañar o si vamos a poder trascender, será porque le va a ser permitido a un ser amado que nosotros conozcamos. Puede ser un abuelo, puede ser los padres, si es que ellos han dormido primero. Entonces, ¿qué sucede? Eh, ellos van a acompañarle y por eso va a haber mucha gente que de pronto va a decir, ah, mira, ya llegó tu abuelo por mí, ya llegó la abuela, ya llegó tu papá o llegó tu hermano, Hasbe Shalom, si es que algún hermano durmió antes de lo esperado. Las preguntas las vamos a responder al final, bien, para que por ahí no se nos desesperen. Bien, entonces, ¿qué sucede? La Kabbalah nos debe de llevar a eso. ¿Sabe usted que mucha gente de pronto está esperando la manifestación de la era mesiánica? Algunos están esperando un Mesías. En la Kabbalah se habla de la era mesiánica. El religioso espera al Mesías. La Kabbalah enseña que es una era mesiánica. Pero la era mesiánica, de la que tanto se menciona que van a haber etapas en donde vamos a vivir alrededor de 1000 años, y después nuevamente viene un proceso de reencarnación para que todos podamos preparar esa, esa vida donde ya va a ser continua. Nos enseña pues la Kabbalah que va a haber perspectivas en donde se tiene que enseñar a que esa emanación de armonía no necesariamente se tiene que dar en el mundo físico, sino cuando los seres humanos vayamos evolucionando, que se está logrando cada vez más, desde este mundo físico, la capacidad para poder conectar con el mundo espiritual. Y hoy lo sabemos. Sabemos que hay muchísimas investigaciones médicas completamente serias que han ratificado con miles de testimonios de que es posible que todos y cada uno de nosotros podamos ver que al salir de este cuerpo físico hay algo más. Y eso es lo maravilloso de la Kabbalah, que no necesariamente una persona tiene que enfrentarse a un paro cardiorrespiratorio para poder percatarse de que no necesita los 5 sentidos o la vasija para poder seguir observando. Una persona puede estar ahí en un quirófano y cuando entra en un paro cardiorrespiratorio puede estar escuchando lo que dicen los médicos, puede estarlos viendo mientras están ellos operando, realizando alguna intervención. Y entonces, ¿qué sucede? La Kabbalah nos dice que nosotros podemos experimentarlo a través de meditaciones muy avanzadas. Shelah Halom, sueño profético. Y ahorita vamos a ver por qué es importante de pronto en este nivel ir recapitulando temas de formación básica, de formación intermedia y de formación masit. Bien, pero que nos va a permitir, aunque no hayamos tomado esas clases, nos va a permitir entender los conceptos de una forma, Bezrat Hashem, lo más claro posible. Bien, y bueno, pues debemos de saber que cuando hablamos nosotros sobre el mundo de los muertos, debemos de saber que generalmente aquí en Occidente hay dificultad cuando una persona se adentra en ciertos grupos de formación religiosa. No tanto así como aquel que probablemente pues, cree en una divinidad, pero no hace teología. Pero hay una dificultad cuando una persona de pronto quizás es creyente. Aquí en Occidente se da mucho de que usted le pregunta a la persona, oye, ¿qué religión practicas? ¿Qué creencia tienes? Pues soy creyente. A lo mejor es católica la persona, dice, soy cristiano católico. Ah, ok. Dice, pero no voy yo a mi templo. Ah, ok. Pues hay otros que sí son católicos, que van, se adoctrinan, asisten a sus cultos. Hay otros que después cambian de denominación, sectores protestantes que pueden ser evangélicos con sus variantes de Pentecostés, bautistas, etcétera. Habrá otros como los Testigos de Jehová que también tienen ya traducciones de sus propios textos bíblicos. Habrá mormones. Hay muchísima gente que
sigue lo que mejor se adecua o donde mejor encuentra a alguien que le explique los textos que probablemente no conocía, pero que desafortunadamente tenemos que saber, esos líderes que dirigen esos grupos son laicos, tienen una educación laica, no tienen una educación realmente basada en sus orígenes fundamentados en la cultura hebrea. Y aunque hay institutos teológicos, lo digo con mucho respeto, se instruye mal. Una persona puede asistir a un instituto teológico y de pronto cree que al concluir esa formación ya tiene ahora sí una instrucción adecuada para poder dirigir a un grupo, a una feligresía, y no es así, desafortunadamente no es así. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, en estos grupos es donde generalmente encontramos nosotros cierta oposición debido a que encuentran textos mal interpretados en la Torá, principalmente del libro de Deuteronomio, de Barim, capítulo 18, que hace referencia a una prohibición de contactar con los muertos. Pero ahorita vamos a aclarar esto, vamos a ver por qué es una mala interpretación y por qué razón es que sí está permitido. Debemos de saber que por supuesto que Hashem sabe que todos los seres humanos en algún momento nos tenemos que despedir de alguien a quien amamos mucho. Y Hashem no es indiferente ante el dolor al que se va a enfrentar la persona. Así que brinda la oportunidad de que podamos nosotros interactuar con estos seres amados. Pero que sigamos, como establece toda la Torá, una serie de principios que son muy importantes para evitar que otras inteligencias, que son más antiguas, aprovechen el puente que usted va a crear y entonces atraviesen al universo de Asia, que es a donde quieren llegar, para generar desafortunadamente daño, que es algo que nosotros aprendemos precisamente en el proceso de la creación. Incluso el libro cabalístico de Adán y Jabá, que así se llama, nos enseña nos da una reseña de lo que ocurre en ese proceso de la creación. Recordemos que pues, el ser humano, para saber hacia dónde vamos, debemos de saber de dónde venimos. Entonces describe el Zohar que el ser humano fue creado con, vamos a llamarlo, fue creado superior a los ángeles, aquellos que nosotros consultamos en algún momento con el permiso de Hashem, para solicitar cierta ayuda. Dice que podemos nosotros solicitar la ayuda de ellos, pero esto porque nosotros estamos encarnados momentáneamente en esta vasija, estamos limitados. Ahora, ¿qué sucede? Pero sucede algo muy importante. Sé que cuando Samael y Lilith engañan a Adán y Jabá, bueno, pues lo hacen debido a que Samael, cuando Hashem le dice tienes que servir a el hombre, hombre, hablando hombre-mujer, Samael se opone y dice, no, ¿por qué? Si yo fui creado antes que él. Y el proceso de la creación, recordemos cómo está establecido, según lo que establece la tradición, que todo lo que es creado al final va a sujetar a lo que le antecedió. Y Samael no estuvo de acuerdo. Y Hashem había creado precisamente al hombre como una entidad que iba a ayudarle a, vamos a llamar, administrar toda la creación. Esa era la responsabilidad del hombre. Y dentro de ellos se tenía que sujetar los arcángeles, los querubines, los serafines, todos, incluyendo a Samael. Él no estaba de acuerdo. ¿Y dónde podemos nosotros encontrar esto? Directamente en el árbol de la vida. En Keter nosotros encontramos a Metatrón. ¿Y Metatrón qué significa? Bueno, ¿quién es? Metatrón era Enoch, un hombre que sí logró a través de ciertas prácticas coronarse. Y es, como se conoce, el pequeño rostro de Yahvé. Por eso es Metatrón. Entonces, ¿qué sucede? A eso puede aspirar todo ser humano. ¿Pero qué sucede? Bueno, pues volvemos a mencionar, por ahí para no aventarnos un seminario completamente
diferentes fundamentos, es importante conocerlo, porque así debemos de saber nosotros hacia dónde vamos. Momentáneamente estamos viviendo una experiencia física, no todo se acaba aquí, eso es muy importante mencionarlo, y no porque únicamente esto tenga un factor de ayuda psicológica en el proceso de duelo. No se trata de eso. Se trata de que realmente nosotros tengamos la certeza y que podamos corroborar que si hay algo más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a percibir momentáneamente. Bien, así que si le parece, vamos a comenzar a compartir la pantalla para dar inicio a esta primera clase de este nivel 4 de Kabbalah Maasit. Por aquí cerrar unas pestañitas, que es el contacto con el mundo de los muertos, que está fundamentado en el Sefer Amarot, que es el libro de los espejos. Vamos a hablar sobre qué es el Dibuk y por qué razón estas energías que se adhieren se tienen que depurar, lo que muchos conocen como exorcizar. Colocamos la palabra exorcismo porque es como la que más las personas se llegan a familiarizar. La protección contra los diferentes ruaj espíritus que pueden llegar a cruzar y las advertencias a las que se va a enfrentar todo ser humano antes de que deje este mundo. Bien, recordemos que hemos hablado en diplomados anteriores que vamos realizando prácticas donde vamos aperturando portales. El diplomado que acabamos de concluir, lo concluíamos precisamente aprendiendo a depurar las energías que pudiesen habitar un recinto, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque vamos a estar abriendo portales. Y estos portales que vamos a estar abriendo podrían en algún momento, por cometer algún error, permitir el cruce de una entidad, un Dibuk, o un Ruach HaTumot, un espíritu dañador. Y aprendemos cómo se puede cerrar ese portal y retirarlo. No es muy importante. Ahora vamos a aprender también cómo se desprende esto de una persona, en cómo entra. El propósito primario es que nosotros conectemos con los seres que amamos, que podamos conocer cómo es que nos pueden ayudar, pero también que nosotros sepamos que cuando accedemos a ellos es porque también estamos buscando ayudar espiritualmente a otra persona, porque de pronto hay familias que están sufriendo situaciones que son completamente desconcertantes. En algunas ocasiones, varias ocasiones nos escuchan en radio, en las transmisiones de acceso libre, y de pronto les decimos a las personas que escriben, que de pronto dicen que tienen sus niños con ciertos problemas, y les decimos, bueno, nos puede enviar un audio para conocer el contexto. Y dicen, pues en lugar de un audio le voy a mandar un video, porque creo que el video va a hablar más que las palabras. Y es sorprendente, porque efectivamente hay entidades que están cruzando, acercándose a sus niños. Estamos hablando de familias que guardan Torah, familias judías. Entonces, por eso mencionamos que si seguimos repitiendo lo que por error se ha comentado, que a partir del siglo XVIII ha disminuido la actividad de estas entidades, no se ha aprendido absolutamente nada de Kabbalah Masid. Por eso es importante que rescatemos lo que originalmente se instruyó, como dice el historiador Gershon Scholem. Si aquello que se perdió hay que recuperarlo, porque si no, desafortunadamente, nos vamos a estar acostumbrando a estar viviendo y conviviendo con situaciones que no son normales. Por eso dentro de este seminario se van a integrar dos temas. Estas clases se van a dar cada 15 días, pero vamos a estar desarrollando específicamente los temas de qué es lo que ocurre con personas con esquizofrenia, con con personas que tienen trastornos por déficit de atención e hiperactividad, por el espectro de Asperger, con las personas que entran en coma médico. Vamos a conocer cómo es entrar a este mundo de Yetzirah y cómo, Hashem, podemos sacar y reconectar la Neshama, que es la mente, con el Ruach y el Nefesh. Porque cuando hay una desconexión, hubo, desafortunadamente, una adhesión de una inteligencia que está bloqueando.
Entonces, muy importante que sepamos esto. Bien, es lo que Hashem estaremos aprendiendo. Y bueno, vamos a comenzar.